Gracias por continuar con nosotros en Plataforma Electoral. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral. Hoy, amables amigas y amigos, seguimos con las actividades de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral y que tuviera verificativo en la Sala Superior. En esta oportunidad les vamos a presentar la segunda parte de la conferencia magistral Gobiernos Democráticos, una visión global ante los nuevos desafíos, ponencia dictada por Luis Fretes, quien es investigador y profesor del Centro de Estudios Internacionales y del Instituto Universitario de Lisboa. En esta conferencia se dio a conocer el panorama y las tendencias mundiales de los gobiernos democráticos que han establecido como base central de su gobierno una nueva alianza con la ciudadanía a partir de la instrumentación de políticas públicas de apertura, interacción y corresponsabilidad social. Para conocer más de este tema, les invito a que se queden con nosotros. Comenzamos. Vivimos tiempos, bueno, México hoy en día vive un tiempo electoral histórico, pero en el cual los candidatos, los que aspiran a ser gobernantes, están visitando a los votantes, transmitiéndoles mensajes, expresándoles sus iniciativas, es decir, se están acercando a los votantes. Es también importante considerar que eso genera una responsabilidad posterior, que es la de acercarse cuando se ejerce el poder, porque esa es la manera de transparentar y de garantizar un buen funcionamiento del gobierno. Y finalmente, en el campo de la cultura política, sin duda, lo más importante es el desarrollo de un ambiente de tolerancia. El ambiente de tolerancia a veces nos perjudica un poco más cuando vivimos en condiciones de violencia o en condiciones donde no sabemos bien quiénes son los responsables de la malversación de los fondos públicos. La tolerancia no significa negar la realidad. La tolerancia no significa desconocer la ilegalidad. La tolerancia significa precisamente reconocer la legalidad y buscar la forma pacífica de poder alterar las asimetrías que existen entre el ejercicio abusivo del poder y el ejercicio pasivo del poder. ¿Qué significa esto? Cuando las autoridades abusan de las atribuciones que tienen y cuando los ciudadanos y las ciudadanas se resisten a participar activamente. Ahora bien, vamos a ver que hemos vivido en estos últimos tiempos. Habíamos dicho previamente que asistimos y somos parte de un periodo de enormes cambios sociales. Pues bien, uno de los cambios sociales más extraordinarios que estamos asistiendo es precisamente en los procesos democráticos. Aquí podemos ver que es posible afirmar que la organización, el ejercicio y control del poder político sufre una de sus mayores transformaciones conocidas desde la triunfante Revolución Francesa, aquella que acabó con el antiguo modelo que se llamaba el reinado y que había perdurado durante muchos siglos e inició una nueva era de los gobiernos republicanos. Es decir, se inició una era de una forma de gobierno donde los principios estaban basados en la división del poder, básicamente en órganos autónomos e interdependientes, y emerge en el presente una multiplicidad de instituciones y mecanismos para dar cabida a la participación de los ciudadanos, de una manera directa y efectiva, así como la incorporación de algunos principios y valores que promueven la equidad entre los ciudadanos.
Aquí podemos observar que la consolidación de la democracia en nuestros países ha permitido no solamente la multiplicidad de elecciones. Imagínense ustedes, el año pasado en América Latina hemos tenido una sucesión de elecciones de una manera impresionante. Y es una tercera sesión de olas de elecciones que han hecho de que América Latina sea verdaderamente en los últimos 25 años un espacio de crecimiento y de avance de los procesos democráticos. Pero además de eso, en algunas regiones se ha dado que se han operado las transferencias de gobiernos, de partidos que gobernaron durante mucho tiempo a otros de una manera pacífica, de una manera sin traumas, y por lo tanto eso alimenta la idea que en América Latina los ciudadanos y las ciudadanas están dispuestos a aceptar las reglas del juego de ganar o perder elecciones, respetando la voluntad de la mayoría. Al mismo tiempo de la consolidación democrática, se ha podido observar una reforma de las administraciones públicas. Asistimos en los últimos 20 años a una mudanza del rol del Estado. Es verdad que esa mudanza no es exclusivamente un patrimonio de las políticas públicas estatales. También viene influenciado por grandes cambios a nivel global, pero al mismo tiempo estamos asistiendo a una necesidad de que el Estado sea más eficiente y más eficaz, pero no solamente más eficiente y más eficaz para generar más ingresos a la administración pública, sino que al mismo tiempo estar al servicio y en cautela de los derechos humanos de las personas. Ahora bien, si asistimos a este proceso de transformaciones democráticas, nos preguntamos qué ha impulsado a todos nuestros estados a hacer estos cambios. ¿Cuál ha sido la razón? Y entonces podemos considerar algunos elementos. Yo voy a abordar en este caso, como había anticipado, voy a hablar de los cambios a nivel global. Y luego mis otros colegas que van a participar en las siguientes conferencias van a hablar en temas más puntuales. Nosotros estamos asistiendo a un cambio en el comercio global. La primera de ellas, este cambio en el orden económico ha transformado la realidad geopolítica de una manera dramática. Hay algunos estudios que demuestran que los cambios regionales, especialmente en el comercio mundial, han alterado toda la relación de fuerzas, han alterado todas las relaciones de poder que existían en el mundo. Hoy en día tenemos lo que se consideraba una triada de poder consolidado entre Estados Unidos, en América del Norte, en Europa y en el Pacífico, liderado por Japón, ha sido alterado por la emergencia de lo que se llamó posteriormente los BRICS, integrado por Brasil, India, China, Rusia, pero también otros que son los NICS como Nigeria, Indonesia, que hacen que Colombia, que hacen que el mundo se esté transformando de una manera muy rápida y de una manera muy dinámica. Y esto podemos observarlo por las siguientes razones. La primera de ellas, vemos el cambio en el ámbito del sistema del transporte. Este es hoy en día es el Canal de Panamá. Nosotros podemos observar cómo el tránsito global se está concentrando en este espacio cuando históricamente era esta la vía de transporte marítimo. El mundo está cambiando en una perspectiva tan grande que hoy en día las grandes empresas que fabrican los barcos transportadores de container ya llevan una sigla que se llaman Post-Panamá. Es decir, están preparándose para atravesar la ampliación del Canal de Panamá. Con la ampliación del Canal de Panamá se va a dinamizar de tal manera el transporte marítimo que lo va a hacer aún más barato de lo que ya es. ¿Y por qué tomo como referencia el transporte marítimo como ejemplo del cambio global? Porque en el presente el transporte marítimo es el
medio más barato para transportar cualquier producto en la tierra. Más barato que, por supuesto, el avión y más barato que el transporte terrestre y tiene mayor alcance. Es decir, que con estos cambios el mundo va a asistir aún a disponer de lo que se llamaría en la tecnología un upgrade en los sistemas de transportes, abaratando los costos. Eso genera enormes oportunidades para los países especialmente que están en esto que se llama América, porque va a ser un espacio de nudo donde va a transcurrir buena parte del transporte marítimo global. Otra es la relación con las comunicaciones. Aquí vemos un mapa constituido en el año 2010, en el cual se observan el nivel de tráfico de las comunicaciones, sean telefónicas, de internet, en el mundo. Y aquí se observa cómo en estas últimas décadas lo que no existía, que era la comunicación con Asia, se fue fortaleciendo y ha equilibrado de tal manera la comunicación que hoy en día es tan fácil comunicarse con la China, con Filipinas o con Japón, que hacerlo con estados de la Unión Europea o específicamente con algunos países en el centro de Europa. Esto se debe a que también el sistema de redes inalámbricas de la conexión de Internet ha variado notablemente. Si bien el eje está sustentado en las relaciones del Atlántico Norte, es decir, Europa, América del Norte, también existe un incremento cada vez mayor en la conectividad entre América del Norte y el Asia-Pacífico. Esto está alterando radicalmente la composición de fuerzas en el mundo y al mismo tiempo está permitiendo el surgimiento de regiones económicas con un gran dinamismo y un enorme potencial. Así tenemos nosotros la conformación reciente de la ASEAN o la conformación de CELAC, la conformación de la Alianza del Pacífico, o a las ya existentes como la Unión Europea, el Mercosur o del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como vemos, hay un gran dinamismo que está afectando severamente la composición de poderes en el mundo. Pero hay otros elementos que vienen acompañados con estas transformaciones. La primera de ellas es con las transformaciones demográficas y la segunda de ellas es con la fuerza de la migración y la transformación que esto acarrea a las modalidades del trabajo. Nosotros estamos asistiendo a una modificación de la composición demográfica en el mundo. Es decir, hay un crecimiento constante de las grandes urbes. Un ejemplo de ello es Ciudad de México. Pero también hay otras ciudades, como por ejemplo, en este momento tienen una tasa de crecimiento altísima y que pueden ser consideradas también futuras megapolis, como por ejemplo es Medellín, o como por ejemplo es la ciudad de Córdoba en Argentina, o como son varias ciudades en Brasil. Es decir, estamos asistiendo a un cambio en la conformación de las ciudades. Esto trae aparejado una modificación de los sistemas de trabajo. Las personas que viven en las ciudades utilizan mucho tiempo en sus sistemas de transporte, utilizan mucho tiempo para poder deslocarse de un lugar a otro y al mismo tiempo requieren de mayores elementos para poder desarrollar sus trabajos. Ya no basta contar con la fuerza manual, sino que también es necesario tener algunos otros elementos y algunas otras aptitudes para poder manejarse en estas grandes urbes. Una particularidad del cambio demográfico es que el mundo está teniendo básicamente una concentración humana en el Oriente, nominadamente por el caso del gran crecimiento demográfico de la India, de Pakistán o de otros países como Bangladesh, pero también la fuerte tendencia de China. Pero todos ellos son ciudades costeras, es decir, el desarrollo de sus grandes ciudades están orientadas hacia las costas. Lo mismo acontece en América Latina. Las grandes ciudades como San Paulo, Buenos Aires,
salvo México o Medellín, están situadas a orillas de los mares. Esto hace también que buena parte del interior de nuestros continentes se vean despoblados y por lo tanto traen nuevas consecuencias a la gestión de lo público. Un elemento central también para este nuevo cambio es la migración. Siempre que pienso en migración y pienso en México, digo, es increíble cómo uno viaja a Estados Unidos y se encuentra con la presencia latina, que es básicamente México en Estados Unidos. Y esa migración tiene un enorme potencial y un enorme desarrollo en todo lo que es la cultura, hasta que, a mi criterio, la mejor comida en Estados Unidos es una comida mexicana, siempre, ¿verdad? Y eso demuestra de qué manera hay una influencia que las migraciones están transformando a los estados y están planteando retos que en el futuro van a tener que ser abordados en un marco de democracia, y que es el de garantizar la ciudadanía a las personas que viven en uno y otro espacio geográfico artificialmente delimitado. Pero hay un cambio fundamental en esta cuestión de las transformaciones, que es la relacionada a los sistemas de trabajo. Antes, uno cuando trabajaba tenía la particularidad de que tenía que asistir básicamente a un horario. Por eso la reivindicación de las 8 horas laborales, por eso la reivindicación de articular mecanismos para que ciertos trabajos sean considerados más delicados y que tengan menos horas de exposición. Hoy en día esa forma de trabajo tradicional, si bien existe, es cada vez menos valorada y al mismo tiempo está cada vez más afectada por otros elementos. Hoy cada vez trabajamos más en lugares increíbles, como por ejemplo, uno trabaja cuando se desplaza de la casa al trabajo, utilizando su teléfono, su smartphone. Al mismo tiempo, uno trabaja en su casa al regresar, termina de comer y lo primero que hace es revisa su equipo electrónico y termina por siempre hacer alguna consideración o alguna intervención en el ámbito laboral. Es decir, hoy en día la norma y el tipo de trabajo se ha transformado y por lo tanto eso afecta a nuestras formas de vida. Hoy en día le dedicamos más tiempo al trabajo de lo que habíamos previsto. Todas las movilizaciones y luchas obreras por tener menos horas de trabajo parece ser que no dieron resultado, porque hoy en día trabajamos más del tiempo que se plantea en ese tiempo. Muy bien. Otra característica es la formación de nuevas potencias, la que habíamos hablado, es decir, el surgimiento de unos nuevos actores, como por ejemplo son las empresas transnacionales, que hoy en día tienen tanta importancia a la hora de poder definir políticas públicas, a la hora de definir acciones, y por lo tanto son actores que inevitablemente debemos considerarlos. Y otras son el surgimiento de nuevos estados que tienen influencia y preponderancia en el mundo. Además de China, que ya es reconocida mundialmente, existen otros actores como la India, como Pakistán, como Indonesia, como Nigeria, que son países que no solamente son emergentes, sino que por su población, por su posición geográfica, por su desarrollo tecnológico, requieren y exigen ser escuchadas en los ámbitos internacionales y exigen mudar las estructuras vigentes, tanto de organismos como por ejemplo las Naciones Unidas, la OECD u otros, por el Fondo Monetario Internacional, etc. Ahora entramos en los desafíos. Tenemos muchísimos desafíos, sin duda, a partir de esta característica, digamos. La primera de ellas, sin duda, es la corrupción. Los gobiernos democráticos enfrentan un problema terrible con el tema de la corrupción en un mundo complejo y cambiante que nos exige de alguna manera una cierta flexibilidad. Esa flexibilidad no está relacionada con los valores ni los principios, sino con los mecanismos para que estos puedan ser eficientes.
Creo que la corrupción es un problema milenario que siempre existió y probablemente va a existir mientras existan normas que regulen el comportamiento de las personas. Y por lo tanto no es un producto de la democracia. La democracia no genera la corrupción. La corrupción es anterior a la democracia. Por ello, imaginemos por qué está aún vigente la muralla china. ¿Por qué no fue objeto de una destrucción masiva para que las hordas de los bárbaros invadan el imperio chino? Y es evidente que ahí hubo un proceso de soborno por el cual atravesaron las murallas. Y por lo tanto, el problema en ese momento no era el modelo de imperio, sino era la naturaleza humana. Por lo tanto, la corrupción es un acto específico y concreto de las personas. Por lo tanto, la corrupción tiene una causa fundamental en la conciencia humana y al mismo tiempo está relacionada con su capacidad de resistir o no al temor de la sanción que pueda existir. Algunas situaciones favorecen el desarrollo de la corrupción. Una de ellas es la dispersión legal, sin duda. Cuando tenemos muchas normativas, eso facilita, digamos, la alteración de algunos principios. La otra es una mala tipificación, es decir, cuando definimos los elementos de la corrupción de una manera que impide una adecuada tipificación o una adecuada precisión para relacionarlo con el caso. La otra es la dificultad en cuanto al control y la evaluación. Y finalmente, quizás lo más importante, es la falta de sanción. En los últimos tiempos, particularmente, la corrupción está asociada a los políticos. Y si bien es difícil medir si está asociado directamente a los políticos, existe una tendencia, casi todo el mundo, de identificar a los líderes políticos como responsables de la corrupción. Y ahí vemos algunos elementos como el tráfico de influencia, el clientelismo y algunas acciones distorsivas para el incentivo de las obras públicas. Pero sin embargo, hay que considerar que la corrupción es como una música que se baila de dos sujetos. Por lo tanto, no está inserta solamente en el campo de la política, sino también está inserta en el campo de la sociedad. ¿Cuán permisiva es la sociedad con relación a la corrupción? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado que dicen, qué bien que le va al fulanito de tal, que ha mordido algo en la Cámara Municipal, dice, ¿verdad? Excelente, es una persona que lo ha hecho bien, nadie lo ha descubierto. Es decir, hay un incentivo por parte de la sociedad también que es parte de esa corrupción y que está expectante que en algún momento también forme parte de ella y pueda pedir algún favor o alguna excepción que rompa la norma. Por lo tanto, es importante considerar que la corrupción es una cuestión que no está relacionada solamente con la democracia y que no forma parte del sistema, sino que forma parte de las personas. Al final, nos referimos a la conciencia de las personas. Una particularidad que quería citar es que hay estudios que demuestran que la corrupción es mayor en las fases de la consolidación de los sistemas de gobierno y expansión de las economías, y que la corrupción disminuye en cuanto se consolidan los sistemas de gobierno y los países se hacen cada vez más ricos. Es por eso que nosotros cuando hablamos de la corrupción en los países poderosos económicamente como Estados Unidos o como Francia o como Alemania, nos referimos normalmente a cuestiones puntuales y no a cuestiones sistémicas. Sin embargo, la corrupción existe y es verdaderamente gigantesca. En cuanto a otros desafíos que están relacionados con los gobiernos, es la urbanización. La intensa migración a las ciudades plantea problemas muy delicados a los gobiernos y afecta profundamente los sistemas políticos que lo utilizan. Al mismo tiempo que deben hacer frente a la adecuada provisión de servicios de agua, de energía eléctrica, de transporte o comunicación, también están las demandas de las personas
en tener una mayor participación y un mayor reconocimiento en la tarea de construir el destino de su ciudad o de su barrio o de su región. He aquí que el papel de las personas es relevante si se organizan y aplican reglas elementales de gestión para desarrollar el elemento central en esta interrelación, que es la confianza. Así como hablábamos que es necesario tener una actitud personal, también en el relacionamiento con la sociedad lo más importante es desarrollar la confianza. Si no hay confianza no se puede construir nada. Los problemas que se enfrentan son, en primer lugar, las promesas y la demagogia que implican las promesas. Yo creo que hoy en día nosotros estamos tan llenos de promesas de todo tipo que, muy bien, se agotó mi tiempo y voy a decir, estamos inundados de promesas de todo tipo, desde las comerciales a las políticas. Las políticas y las comerciales cada vez se parecen más. Ahí hay un problema central, que es que nosotros ya desconfiamos de todos los mensajes y por lo tanto lo que nos alienta es a paralizarnos. Nos paralizamos a ver cómo circula, cómo va esto, de qué se trata. Y las consecuencias, cuando no hay una respuesta concreta, son las protestas y las violencias como alternativa válidas. Es por eso que, para finalizar, quería relacionar las siguientes conclusiones, que voy a dejar para la primera de ellas, para que reflexionemos todos juntos en el marco de esta hermosa Feria del Libro. La primera de ellas es la expansión de la responsabilidad social. Cuando nosotros hablamos que tenemos responsabilidad en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestro club, con nuestro partido, también nosotros tenemos que hablar de cómo vamos a expandir nuestra responsabilidad en el campo de lo social. De qué manera nosotros vamos a ser corresponsables del destino compartido que tenemos en la sociedad. La segunda es el experimentar la participación política a partir de incentivar la participación. Solamente basta participar en una pequeña asamblea de una cooperativa escolar o de un municipio o de un barrio para que a las personas le entre el virus de la participación, de sentirse activo y de sentirse vivo en la toma, ya sea de una idea, en el desarrollo de una idea, como en la concreción de esa idea. Las personas que participan nunca dejan de participar, aun cuando cambien de ideología, aun cuando cambien de preferencias, siempre están dispuestos a insertarse en esa vida del debate y de la reflexión colectiva. La otra está relacionado con la reforma de los sistemas electorales. Los sistemas electorales hacen el papel de aquellas pastillas que yo les había hablado para curar la gripa, en el cual van orientando de alguna manera, encauzando las fuerzas sociales, especialmente para transformar las élites y finalmente para transparentar los sistemas de elección. Bueno, con estas conclusiones quiero agradecer nuevamente la atención y la deferencia que han tenido conmigo en invitarme para compartir estas reflexiones muy íntimas que las he hecho desde lo más profundo de mi conciencia, y les quiero comentar algo para finalizar. Las hice a mano, a propósito. Las hice a mano a propósito porque creo que cuando hablamos de lo público, cuando hablamos de la democracia, cuando hablamos de la libertad, siempre nos ponemos todos muy rígidos y comenzamos a escribir en un formato muy acartonado y haciendo citas y referencias. Y nos olvidamos que la democracia, para que sea concreta, tiene que tener nombre y apellido. Tiene que tener el nombre y apellido de cada uno de nosotros. Esa es la democracia. Y es así como vamos a poder construir un espacio de tolerancia, un espacio de igualdad y un espacio fundamentalmente de garantías para las libertades de las personas. Muchas gracias. Y en este momento, pues se va a hacer la entrega del reconocimiento a nuestro invitado y conferencista. Lo hará Agustín Millán Gómez, coordinador de información, documentación y transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.